Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciberconciencia Digital, el espacio donde exploramos las amenazas digitales más relevantes de las últimas horas y aprendemos a protegernos para ello. Hoy es lunes 6 de enero del 2025, Día de los Reyes Magos. Enviamos un saludo a todos los niños y tenemos tres noticias muy importantes para el día de hoy. Proton alerta sobre el aumento de uso de servicios de VPN en Estados Unidos. Meta anuncia la llegada de cuentas gestionadas por la inteligencia artificial en Facebook e Instagram. Apple acuerda pagar $95 millones por violación de privacidad de Siri. Quédate hasta el final para aprender a protegerte de estas amenazas. Proton ha emitido una alerta destacando el notable crecimiento en la adopción de servicios de VPN en los Estados Unidos, un fenómeno impulsado por las preocupaciones políticas, económicas y sociales, y el incremento refleja un cambio en el uso de los servicios, sobre todo en las prioridades de los usuarios, quienes buscan proteger su privacidad y seguridad en línea, además de sortear las restricciones digitales. La vigilancia gubernamental y las políticas de recuperación de datos han llevado a los usuarios a tomar medidas para proteger su información personal. La percepción de que la privacidad está en peligro ha sido un factor clave en el auge de las VPN. Muchas personas están utilizando las VPN para eludir restricciones geográficas y así poder acceder a contenido bloqueado, especialmente en las plataformas de streaming. Esto ha incrementado la demanda de servicios que permiten disfrutar de contenido sin restricciones. Los incidentes recientes relacionados con brechas de seguridad de software y servicios han sensibilizado a usuarios sobre los riesgos digitales, impulsando a buscar herramientas como las VPN para proteger sus datos. El auge de las VPN ha creado un mercado altamente competitivo y las empresas del sector se ven obligadas a innovar constantemente, lo que podría traducirse en precios más accesibles y en mejoras de los servicios ofrecidos. Algunos proveedores de Internet en Estados Unidos han comenzado a bloquear servicios de VPN alegando riesgos de seguridad. Esto genera tensiones entre los usuarios que buscan privacidad y las empresas que están intentando controlar el tráfico de sus redes. El creciente uso de las VPN está promoviendo una mayor conciencia sobre la privacidad digital. Este cambio cultural pudiera intensificar la presión pública sobre las políticas gubernamentales relacionadas con la vigilancia y la protección de datos. Meta ha revelado planes para implementar cuentas gestionadas por inteligencia artificial, esto en sus redes sociales como Facebook e Instagram. El anuncio realizado por Connor Ives, vicepresidente de Producto de Inteligencia Artificial Generativa de la compañía, marca un paso importante en la evolución de estas plataformas con el objetivo de hacerlas más dinámicas y sociales. La noticia fue publicada el 31 de diciembre y estas cuentas se perfilan como una pieza clave para la estrategia de Meta y así mejorar la experiencia del usuario en los próximos años. Estas cuentas estarán diseñadas para simular perfiles humanos. Contarán con una biografía personalizada, imagen y perfil, la capacidad de generar contenido original. Además, van a interactuar con otros usuarios comentando y respondiendo publicaciones, de manera similar a como lo hacen las cuentas reales. Meta está buscando con esto aumentar la interacción en sus plataformas, haciendo que la experiencia de los usuarios sea más entretenida y más atractiva. Antes de esta iniciativa, Meta habría lanzado herramientas basadas en IA como IA Studio, que permite a los usuarios crear personajes personalizados y chatbots. Con la introducción en julio del 2024, esta herramienta ha sido un éxito, según ellos, con cientos de miles de personajes creados por los usuarios. Las nuevas cuentas gestionadas por la IA llevan esta personalización un paso más allá, prometiendo una interacción aún más sofisticada. La creación de perfiles gestionados por la IA plantea importantes preguntas sobre la autenticidad en las redes sociales. Estos perfiles ficticios podrían complicar la lucha contra la desinformación y el uso indebido de plataformas. Reguladores y legisladores pudieran verse obligados a establecer nuevas normativas para abordar estas problemáticas. Desde un punto de vista económico, Meta pudiera beneficiarse del incremento de la interacción de estas cuentas, lo que podría traducirse en mayores ingresos publicitarios, pero para ellos. Sin embargo, existe el riesgo de que los usuarios perciban estas interacciones como artificiales, lo que podría impactar negativamente en la satisfacción de las plataformas.
Socialmente, la implementación de estas cuentas pudiera transformar la percepción y el uso de las redes sociales, mientras que usuarios valoran las interacciones con perfiles impulsados por IA. Otros pudieran considerar esto que diluye la esencia social de las plataformas. Además, se abriría un debate sobre el papel de la IA en nuestras relaciones digitales y su impacto con interacciones humanas. La llegada de cuentas gestionadas por la inteligencia artificial representa un cambio significativo en la plataforma donde los usuarios interactúan en redes sociales. Y aunque Meta no ha anunciado una fecha exacta para la implementación, esta innovación promete redefinir la experiencia digital. Sin embargo, será crucial monitorear sus beneficios y abordar los desafíos éticos, sociales y económicos que se plantean. Apple ha llegado a un acuerdo para pagar $95 millones como parte de una demanda colectiva que alega que su asistente de voz Siri violó la privacidad de usuarios al grabar conversaciones sin su consentimiento. El acuerdo fue presentado el 2 de enero de 2025, apenas hace unos días, ante el Tribunal Federal de Oakland, California, y está pendiente de la aprobación del juez de distrito Jeffrey White. La demanda presentada en el 2019 sostiene que Siri se activa involuntariamente, grabando conversaciones privadas que luego se van a compartir con terceros, incluidos anunciantes. Estas prácticas, según los demandantes, contradicen el compromiso de privacidad de Apple, que ha destacado como uno de sus pilares de su marca. Las acusaciones surgieron tras un informe de The Guardian en 2019 que reveló que los contratistas externos escuchaban grabaciones confidenciales, incluidos conversaciones personales y datos médicos. Si se aprueba, el acuerdo podría beneficiar a decenas de millones de usuarios que puedan recibir hasta $20 por cada dispositivo Apple con Siri que poseen. Los dispositivos elegibles incluyen iPhone, iPad, Apple Watch y otros productos habilitados con Siri adquiridos entre el 17 de septiembre del 2014 y el 31 de diciembre del 2024. Para ser elegibles, los demandantes deberán demostrar que Siri se activó accidentalmente durante conversaciones privadas. Por otro lado, los abogados del caso han solicitado hasta $29.6 millones del fondo de acuerdo para cubrir honorarios y gastos legales, lo que pudiera reducir el monto disponible a los usuarios. Este caso pone en evidencia la creciente preocupación sobre la privacidad digital y pudiera impulsar regulaciones más estrictas sobre cómo las empresas tecnológicas manejan los datos personales. Aunque el pago de $95 millones es una cantidad significativa, representa solo una fracción de los ingresos anuales de Apple, que alcanzaron $94,000 millones en el último ejercicio fiscal. Sin embargo, el caso podría representar un precedente para futuras demandas de privacidad. La audiencia judicial para revisar los términos de acuerdo estará programada el 14 de febrero del 2025. Si se aprueba, este caso pudiera marcar un punto de inflexión en la forma en la que las grandes empresas tecnológicas abordan la privacidad del usuario. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que vale la pena? Déjanos tu comentario porque queremos saber tu opinión. Déjame un pingüinito en los comentarios para saber que llegaste hasta esta parte del video. Esto fue Ciberconciencia Digital. Nos vemos mañana con más información.